Esquema de pensamiento. ¿Qué es eso? Hemos estado hablando anteriormente de cómo en una situación influye el pensamiento para que éste genere una emoción y luego se genere una acción o reacción, que es lo que vamos conociendo nosotros como comportamiento. Hemos quedado claros que el pensamiento va a influir en gran manera en el comportamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un esquema de pensamiento es aquel que se va generando a la base de las experiencias, sobre todo que vamos viviendo en nuestra etapa de infancia. Dependerá del tipo de experiencias que hayamos tenido, así se va a ir estableciendo este esquema de pensamiento. Veamos poco a poco de qué es lo que estamos hablando sobre estas etapas evolutivas. Tenemos aquí 4 etapas, ¿verdad?, en las que podemos como partir, por decir así, la vida de una persona. Tenemos la etapa de la infancia. Esta etapa de la infancia básicamente va a abarcar de los 0 a los 9 o 10 años, teniendo en cuenta también que antes de estos 0 años, ¿verdad?, están los 9 meses también del embarazo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos entre los 9 y 10 años, que es prácticamente donde se va dando ya este corte, ¿verdad?, que encontramos entre la infancia y la adolescencia. Muy bien, acá es donde se da este corte que es bien fundamental y que en muchas ocasiones nos va generando mucho dolor de cabeza. Luego tenemos un corte entre los 24 o 25 años aproximadamente, donde vamos a ubicar la adultez. Esta abarcando entre los 25 y los 60 años, y luego el corte entre la adultez y la adultez mayor, que básicamente acá podemos decir, ya en esta etapa es donde vamos viendo el trayecto que hemos ido viviendo a lo largo de la vida. Entonces, dentro de estas etapas, bueno, todas son importantes, sin embargo, una de ellas que es fundamental es la etapa de la infancia. ¿Y por qué es importante esta etapa? Precisamente porque esta etapa va asemejándonos, por decir así, a un depósito. La persona entre los 0 y 9 años de edad, 9, 10 años, va a ser como este depósito, ¿verdad? Va a estar recibiendo, 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 sin poder filtrar nada de lo que recibe. Es decir, todas las experiencias, tanto de repente estilos educativos confusos, o de pronto aquellas críticas, aquellos cariños, aquel afecto, aquella retroalimentación, todo lo que nosotros vayamos haciendo, gestos, palabras, acciones, se van a ir reflejando precisamente acá, en esta etapa, donde el niño las va a ir adquiriendo y las va a hacer parte de su personalidad. Es una etapa sumamente importante porque esta va a ir definiendo también el actuar del niño en las siguientes etapas. Es decir, tenemos acá una de las primeras y más importantes. Entonces, acá tenemos el corte entre la infancia y la adolescencia, porque para algunos esto les genera como un gran dolor de cabeza o mucha incertidumbre, porque en esta etapa se da el cruce donde precisamente la adolescencia va a estar caracterizada por emociones intensas, emociones fuertes, ¿verdad?, con mayor aumento de las hormonas. Entonces, prácticamente el adolescente va a experimentar por decirlo así, un bombardeo emocional, a la vez que experimenta o está estrenando, por decir así, su capacidad también cognitiva, es decir, está aumentando su capacidad crítica, su capacidad para ver más allá de lo que ya está viendo, pues, en la realidad. Es decir, cuando está en la etapa de la infancia, simplemente está recibiendo, recibiendo y no es capaz, porque su cerebro no está desarrollado todavía, para ir filtrando aquello que está viviendo de nosotros, ¿verdad? Y básicamente podríamos decir que no está en la capacidad para poder, pues, criticar aquello de alguna manera que va viviendo. Sin embargo, en la adolescencia esta capacidad empieza a formarse con mayor fuerza y por eso es que tenemos en los adolescentes pues algunos hijos, ¿verdad?, que son muy críticos, que empiezan a criticarnos todo lo que hacemos y que les va generando también a ellos un malestar muy intenso.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando en la infancia nosotros tenemos, aparte de lo que ya hemos dicho, pues que es tan fundamental porque el niño va adquiriendo, ¿verdad? O va recibiendo más que todo estas experiencias, nosotros podemos enfrentarnos ante infancias de este tipo. Quizás en muchas de las ocasiones nuestra familia es la que está haciendo de esta manera. Tenemos, por ejemplo, una infancia con estilos educativos muy confusos, es decir, papás que no dan indicaciones claras, papás que entre ellos se contradicen, ¿verdad? Papás que de alguna manera se han vuelto muy permisivos o demasiado exigentes y no están teniendo un estilo adecuado de crianza. Tenemos por su parte también aquellos traumas o aquellas situaciones que son ajenas a la posibilidad de afrontamiento de un niño. Podemos hablar de traumas a nivel, pues podemos decir natural, como los terremotos, incluso como la misma pandemia, que para muchos es un trauma que se ha generado, abusos sexuales, abusos en general, físicos, maltratos, ¿verdad? Son a los que se van enfrentando estos niños, maltratos ya sean psicológicos, verbales, ¿verdad? Diferentes tipos de maltratos familiares, ¿verdad? Con adicciones que van generando un ambiente. Vamos a tener entonces un esquema de pensamiento más equilibrado si tenemos experiencias agradables en la infancia. Pero por el contrario, vamos a tener un esquema de pensamiento distorsionado o desequilibrado si tenemos experiencias más desagradables en la infancia. Por el contrario, vamos a tener un esquema de pensamiento más desequilibrado o distorsionado si tenemos más experiencias desagradables en la infancia. Podríamos decir entonces que un esquema de pensamiento es similar a una tela, ¿verdad? Creo que todos hemos tenido la posibilidad de tener una tela en nuestras manos y nos vamos dando cuenta que estas telas están entretejidas con diferentes hilos, muchas veces de colores diferentes y en algunos casos también de texturas distintas. Entonces, nuestro esquema de pensamiento va siendo como esta tela, ¿verdad? Cada una de los hilos que la van conformando, con las que se va tejiendo, es una de las experiencias vividas en la etapa de la infancia. Cada una de las experiencias que se van adquiriendo es como uno de estos hilos precisamente que van entretejiendo la tela. Entonces, nuestro esquema de pensamiento se forma en base a esas experiencias. Queremos que nuestros hijos tengan un esquema de pensamiento adecuado, un esquema de pensamiento equilibrado y con ello emociones también agradables y comportamientos adecuados a su edad y adecuados a sus circunstancias. Entonces necesitamos ir trabajando en cada una de estas experiencias que ellos pueden ir viviendo.
Si nosotros fomentamos estas experiencias agradables en la infancia de nuestros niños, entonces vamos a tener precisamente adolescentes y adultos más felices, o al menos con experiencias emocionales más agradables y con ello comportamientos más adecuados a lo que les exige precisamente la sociedad.